Hola, sean todos bienvenidos. Uy, qué sonido ese de la alarma, ¿se acuerdan? Sí, las clases. Estamos deseando volver, pero por ahora tenemos este espacio que el Grupo Repretel y el Ministerio de Educación Pública nos abre. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Se llama Aprendo en Casa y mi nombre es Alan Morales, soy el profesor de español. Qué deliciosa clase la de la profesora Seidi, ¿verdad? Qué montón aprendimos. Bueno, recuerden que estamos los lunes en este horario para ustedes y, por supuesto, no pierdan el contacto con el colegio y sus profesores. Nosotros somos complemento del trabajo que hacen sus profesores. Muy bien, bueno, pero vamos a empezar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Iniciamos con el proceso de la clase. ¿Y qué hacemos siempre? Sacar las cosas del bulto. Vamos ahí. Cartuchera, cuaderno y GTA. No se olviden, siempre la GTA, ¿verdad? Cartuchera, cuaderno y GTA. Muy bien. Vamos a empezar con nuestra clase, pero antes tenemos que ponernos nuestro sombrero pensador porque vamos a analizar un texto. ¿Se acuerdan? Somos detectives y estos detectives tenemos unas pistas. Para empezar, vamos a retomar lo que vimos la clase pasada. Así que, señor productor, ¿me regala la presentación, por favor? Perfecto. Ahí está. ¿Se acuerdan? La semana pasada trabajamos con Alicia en el País de las Maravillas. Vimos cómo se llamaba el autor, vimos qué significaba. ¿Se acuerdan? ¿Cómo? ¿No estuvieron? Bueno, hagamos un repaso. El proceso de investigación de una novela o un texto literario lleva ciertas pistas. ¿Se acuerdan? Sí, aquel mapa que hicimos. El contexto, el paratexto, la estructura, los mitos y ideologías. Durante esta clase vamos a retomar la explicación de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Se acuerdan de la portada? Sí. Y recuerden que Alicia es un nombre griego que significa en busca de la verdad, aletheia. ¿Está bien? Alicia está en busca de la verdad dentro de la novela. La novela, esto es solo para que lo recuerden, tiene acontecimientos, personajes, narrador, tiempo y espacio. Y esto es parte de su estructura, no es el análisis completo, simplemente parte de estructura. Y la estructura de nuestra novela está compuesta por 12 capítulos. La semana pasada lo vimos, ¿se acuerdan? En uno, en Alicia intenta entrar al jardín, en los otros Alicia encuentra al sombrerero loco, encuentra a la reina de corazones y al final ella vuelve al lugar donde estaba, durmiendo a la orilla del río. Muy bien, y recuerden que las narraciones, las descripciones, los monólogos y los diálogos son parte de esta estructura. Muy bien, vamos a continuar. Me dice mi productor que no me olvide el desafío. Claro, vamos al desafío. ¿Qué les parece si todos los libros que hemos leído tuvieran como final una página en blanco? Tendríamos que terminar las historias. Los invito esta semana al desafío de inventar un final para una novela o cuento que hayan leído. Ese es el desafío de esta semana. ¿Vieron? Ese es el desafío de esta semana. ¿Recuerdan qué es el desafío? Son pequeños trabajos que hacemos en casa. No importa. ¿Recuerdas alguna novela, algún cuento que tu mamá te leyó? Eso es lo que quiero, que se acuerden de esa novela, ese cuento y hagan otro final, una nueva página en blanco. ¿Está claro? Bueno, vamos entonces al trabajo del día de hoy. Vamos al análisis de Alicia en el País de las Maravillas. Así que le voy a pedir a mi productor que nos vayamos a este análisis que ya va a estar mucho más profundo que la semana pasada. Así que, señor productor, si me hace el favor. Muy bien, estamos analizando a Alicia y vamos a empezar con los personajes. Alicia va muy rápido, entonces vamos a hacer algo aquí. Detengámonos un momento y pensemos, ¿quién es la protagonista? Alicia es la protagonista. Alicia es una niña de 7 años que está durmiendo, ¿verdad?, cerca de su hermana y ve un conejo, bueno, está casi dormida y ve un conejo, pero no es cualquier conejo, es un conejo blanco. Lo que a Alicia le extraña es que va vestido de traje y lleva un reloj y se va tras él y cae en la madriguera. ¿Se acuerdan? Bueno, Alicia representa a esta sociedad crítica, a la sociedad del momento, a la sociedad victoriana. Tenemos ahora al conejo blanco. Es muy interesante porque desde el principio, en el libro de Lewis Carroll, la palabra conejo y blanco está con mayúscula. ¿Por qué? Porque si conejo es un sustantivo común y blanco un adjetivo, van con mayúscula.
porque es el nombre de este personaje. Desde el inicio, Lewis Carroll le da el poder de ser un personaje. Esto es cuando la fábula convierte a los animales en personajes. ¿Qué pasa con nuestro querido conejo blanco? Siempre está estresado, viendo el reloj, siguiendo las reglas. El conejo blanco representa a la sociedad victoriana, siempre siguiendo las reglas. Y ahora tenemos la oruga. ¿Se acuerdan de la oruga? Aquel personaje que estaba sentado y que no entendía lo que Alicia le preguntaba. Sí, porque la oruga representa al adulto que no entiende al niño. Durante nuestras clases hemos hablado del adultocentrismo, ¿se acuerdan? Sí, que todo está alrededor del adulto y el niño tiene que adaptarse. Bueno, esta oruga representa el adultocentrismo, porque no entiende al niño. Y también hay un choque generacional. A veces nosotros queremos hablar con nuestros papás y no nos entienden, nosotros con nuestros hijos y no nos entienden. Esta es parte de la incomprensión que tenemos que trabajar en clases y en la casa, pero esto es lo que representa nuestra querida oruga. Y por supuesto no podíamos dejar por fuera el gato de Chertsey, que es el gato de la duquesa. ¿Está bien? ¿Recuerdan cuál es su característica principal? Sí, la sonrisa. En aquella época que se escribió el libro, se pensaba, había un dicho muy común que era sonríe como un gato de Chertsey, y esa es la principal característica de nuestro personaje. El gato representa el mundo de los sueños y lo irreal. Ay, el clásico personaje, el sombrerero. Creo que este es uno de los personajes, junto con Alicia, que más llama la atención. El sombrerero está loco porque se consideraba en la época victoriana, estamos claros, ¿verdad?, la frase loco como un sombrerero. Él representa, igual que el conejo blanco, la rutina y ser esclavo del reloj y del momento. Siempre a las 6, la hora del té. Por eso se consideraba que era el sombrero loco. Y por supuesto no podemos olvidar al antagonista. ¿Se acuerdan qué significa antagonista? Sí, la que está en contra de la protagonista. En este caso sería la reina de corazones. A ver, ¿se acuerdan cuál es la frase? Sí, todos. 1, 2, 3. Que le corten la cabeza. ¿Se acuerdan de esa frase? Sí, es la frase de nuestra reina de corazones. La reina de corazones es una sátira o una burla o una crítica que hace Lewis Carroll a la reina Victoria. Pero no le digan muy duro, porque si Lewis Carroll lo hubiera hecho muy duro, terminaría en la cárcel. Por eso lo hace en una fábula, en un cuento infantil, para no tener consecuencias. Pero sí, claro, la reina de corazones es la parodia a la reina Victoria. Muy bien, vamos a empezar ahora a analizar el texto. Ah, nos faltó un personaje, claro, el narrador. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. El narrador es un personaje del texto. El autor le dice al narrador, toma. Y el narrador es el que crea el mundo narrado. Nuestro narrador tiene el poder de crear momentos, acciones, espacios. ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a leerlo. Dice, Alicia pensó que no perdía nada con esperar, ya que no tenía ninguna otra cosa que hacer. Y tal vez, al fin de cuentas, la oruga acabóse por contarle algo digno de oírse. En un primer momento, la oruga siguió echando humo sin hablar, pero por fin se descruzó de brazos, se sacó la boquilla de la boca. ¿Ah? ¿Qué quieren? No, chicos. Ah, ya me acordé. Es que ustedes en clase, seguro su profesor les dice, narrador omnisciente, narrador protagonista, narrador testigo. Sí, está bien esa clasificación. Lo que pasa es que el narrador es más allá que un nombre. El narrador tenemos que ver cuál es su función. En este caso, yo puedo ver que él sabe lo que piensa Alicia. Sí, yo sé. Ustedes a este narrador le dirían omnisciente. Yo también le digo omnisciente. Pero no hay que quedarse con el nombre nada más. Hay que ver cuál es la función del narrador en este texto. Veamos a ver. Como ya les dije, primero que nada, la creación del nuevo mundo. Pero no es un mundo cualquiera, es un mundo de maravillas. Si ustedes toman el texto y lo leen, encontrarán maravillosas descripciones de los espacios, de los momentos, del agua corriendo, de los animales mágicos que aparecen ahí. Sí, porque también hace la descripción de todos los personajes. Inclusive, si ustedes leen la novela sin ver la película, podrán imaginarse ese grifo, podrán imaginarse la tortuga falsa,
¿Quién hace ese poder? Ese poder lo hace el narrador, que nos ayuda con sus grandes descripciones. Y también tenemos la invitación a entrar al mundo sin sentido e interpretarlo. ¿Qué significa el mundo sin sentido? Es que la novela parece un caos. La novela, en cada parte en que se habla, hay un caos y la niña, que es Alicia, debe analizarlo y comprenderlo. ¿Qué significará este caos? Bueno, vamos a verlo. Hablemos ahora de los espacios físicos. ¿Está bien? Entre los espacios físicos tenemos el túnel o la madriguera. Yo sé que a ustedes les ha pasado, porque a mí me pasa. Uno está durmiendo, intentando conciliar el sueño y se cae en un hueco. ¿Les ha pasado? Y uno se despierta. Esta es la idea del túnel o madriguera. Alicia entra en un túnel o madriguera del conejo y cae. Pero no es una caída brusca, no es una caída veloz, es una caída lenta. Porque Alicia va pensando que va cayendo. Ella desde ese momento empieza a analizar estos nuevos sentimientos que tiene. ¿Por qué? Porque recuerdan lo que vimos la semana pasada, nuestro personaje principal va a cambiar, y en este caso es Alicia. Y ya con este simple hecho de caer por la madriguera es el cambio inicial. Luego tenemos el charco de lágrimas. ¿Se acuerdan? Alicia llora, 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 y cuando se hace pequeña casi se ahogan sus propias lágrimas. ¿Qué nos refleja esto? ¿Qué son estas lágrimas? ¿Por qué Alicia llora? ¿Porque quería cambiar o no quería cambiar? ¿Se acuerdan? Bueno, recuerden estos elementos, el túnel, la caída, las lágrimas, ¿está bien? Vamos ahora a la casa del conejo blanco y la casa de la liebre de marzo. En la casa del conejo blanco sucede que Alicia no puede caber por su gran tamaño o su pequeño tamaño. ¿Se acuerdan? Y en el caso de la casa de la liebre de marzo no entendía por qué se cambiaban de sillas, o sea, no entendía los personajes. No cabía en la casa y no entendía los personajes. ¿Y después qué pasó? Sí, ¿se acuerdan? Aquellas leyes tan extrañas, las leyes del juicio, leyes de adultos, que ella no entendía. Y al final, Alicia despierta de este viaje a las maravillas. Mi pregunta es la misma Alicia que se durmió antes del sueño a la que despierta ahora o habrá cambiado en algo? Veamos a ver. Sigamos. Gracias, director. Hablemos de los símbolos. El primer símbolo es el descenso de Alicia. ¿Hacia dónde va Alicia? Va al cambio. ¿Va al cambio? Sería la pregunta. ¿Qué está pasando con Alicia? ¿Por qué siente que está cayendo? Profe, ¿por qué es un sueño? Pero es que no es un sueño gratuito. Esto significa algo y eso es lo que necesitamos entender. Luego tenemos aquel hermoso jardín que representa el jardín del Edén, donde hay maravillas. ¿Se acuerdan? También tenemos una parte muy interesante, el cómeme y bébeme. ¿Se acuerdan del cómeme y bébeme? En algunos se hacía gigante, en otros chiquitito, en otros se les tiraba el cuello, las manos. ¿Qué son esos cambios corporales que tiene Alicia? ¿Qué significan? ¿Qué simbolizan? Y el reloj. Desde el inicio de la historia, el reloj es muy importante. En la rutina tal vez, es el trabajo que tenemos que hacer los adultos, es el trabajo que tenemos que hacer en la clase, en la casa, y por último la llave dorada. Esa llave dorada que abre puertas. ¿Se acuerdan? ¿Qué simboliza esa llave dorada? Hablemos ahora de una parte tal vez muy desconocida para ustedes. ¿Por qué? Porque son los intertextos. ¿Se acuerdan? Intertextos, pequeños pedacitos de textos que el autor retoma en su texto y los manipula y los crea. No son fraudes, no son copias, ¿verdad? Sino que es inspiración para trabajar. En el caso de nosotros, Lewis Carroll utiliza un intertexto hermoso, que son los animales de los libros de historia natural. Son animales en vías de extinción, como el dodo, que tenemos en la presentación, y otros como el grifo, la lechuza, que son parte del intertexto. Otro intertexto son poemas que están escritos en forma literal, pero son poemas de la época victoriana. Tal vez para nosotros, lectores latinoamericanos, esos poemas no signifiquen mucho, pero están ahí dentro del texto. Y ahora sí, vamos a ver los temas. Tenemos el viaje de descubrimiento. Alicia hace un viaje a descubrir un mundo de maravillas. Hasta ahí se queda.
No, ¿verdad? Alicia descubre otras cosas. Incluso cuando está hablando con la oruga, ella dice, no le puedo contestar porque yo ya no sé quién soy, no sé quién soy, no me conozco. Alicia está haciendo un descubrimiento interno, está descubriendo quién es ella. También hay problemas de comunicación entre generaciones. Incluso con el sombrerero dentro del libro, Alicia no entiende por qué tiene que cambiarse de silla y tomar siempre té, o con la oruga, o con la reina de corazones, que era casi imposible comunicarse. Esta comunicación entre generaciones, esos problemas se dan en todas las generaciones. Yo tuve problemas con mi papá, mi hijo tiene problemas conmigo. Lo importante es entender que la comunicación es esencial y es parte de lo que la novela nos expresa. El que le corten la cabeza, ¿se acuerdan? De la reina de corazones, es otro de los temas. Es la crítica a la época victoriana. Y por último, recuerdan que Lewis Carroll es matemático y fotógrafo. Bueno, además de eso, dentro de la novela podemos encontrar matemáticas, historia, geografía, música, latín y francés. Es decir, que nuestra novela no es solo literaria, es un compendio de materias. ¿Está claro? Y por último, antes de empezar a interpretar lo que estamos descubriendo, tenemos la sociedad imperante. ¿Qué sociedad nos muestra este texto? Nos muestra una sociedad en donde todo es posible y no existen fronteras. Sí, ¿verdad? Alicia todo lo puede. Incluso es la que sabe contestar las preguntas, es la que analiza los problemas. ¿Está bien? Tal vez desde el punto de vista del adulto, ¿sí? Este mundo maravilloso, este país de las maravillas, no tenga sentido. Incluso cuando yo analizo ese texto y hablo con adultos, ellos me dicen, es que esa novela es muy enredada, yo nunca la entiendo. Y en cambio, mis estudiantes me dicen, profe, me encantó, qué divertida. Porque el caos es un momento para el adulto, pero tal vez el joven sí la entienda, porque al igual que Alicia, está buscando el país de las maravillas. Muy bien. Y aquí hacemos un alto. ¿Por qué hacemos un alto? Porque ya terminó nuestro trabajo de investigar. Ya las pistas terminaron. ¿Está bien? Ahora vamos a interpretar. ¿Qué vamos a interpretar? Lo que hemos recolectado. Vamos a unir la estructura con lo del narrador, con intertextos. ¿Está bien? Esta fase interpretativa, como lo dice el título, es una interpretación propia a partir de las pistas. No es la única. ¿Está claro? Y este proceso de modelaje de cómo analizar un texto es una invitación a que lo hagan, no es la única forma de hacerlo. Muy bien, vamos a la fase de interpretación. Empecemos. En primer lugar tenemos una fusión entre fábula, ¿verdad? Animales que hablan, y el proceso de crecimiento humano, el bébeme y cómeme. Tenemos una niña que va a entrar a la adolescencia y luego a ser adulto. Y esta es una lucha interna, ¿está claro? Dentro de la novela Alicia en el País de las Maravillas, la búsqueda de la verdad que realiza Alicia es ¿quién soy en este mundo? ¿En cuál mundo? En el mundo de los adultos. ¿Está claro? Y tal vez para un niño el mundo de los adultos sea un país de las maravillas, sea caos, sea sin sentido. ¿Está claro? ¿Cuál es la verdad que encuentra Alicia? Que ella está creciendo y que tienen que entender que lo que viene son cambios importantes. Además de esta primera parte del Cómeme y Bébeme, tenemos una crítica que hace nuestro autor, Lewis Carroll, a la sociedad del momento. ¿Cuál sociedad es? La sociedad victoriana, donde hay un anarquismo social e incluso se permite esta doble interpretación entre juego, pero también la sociedad anárquica. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros ahora? Pues es lo mismo. Dentro del texto podemos ver ciertos problemas de la sociedad. ¿Cuál es el primero? La incomunicación entre generaciones. Tenemos que entender que nuestro padre, nuestra madre, está ahí para ayudarnos. Los profesores, los orientadores, estamos ahí para ayudar. Tal vez usted diga, ¿qué le voy a decir al profe? No me va a entender. No, comuníquese con nosotros, porque la adolescencia es un cambio muy fuerte. Algo que tenemos que rescatar es que Alicia demuestra su capacidad para enfrentar los cambios. Ella analiza la situación. Esa capacidad analítica es la que tenemos que copiarle a Alicia. Entender que los cambios que vienen son importantes, pero sobre todo que tenemos que aceptarlos. ¿Está bien?
y, como decía al principio, no ahogarse en un mar de lágrimas. ¿Qué más demuestran los personajes? Que crecer puede ser caótico y tal vez hasta entender los cambios puede ser algo caótico. No le estamos diciendo a ustedes dentro de esta interpretación que crecer sea fácil, no, pero sí que tenemos que entender que el cambio se debe dar. ¿Qué implicaciones sociales tiene este texto? Bueno, en primer lugar, como ya lo hemos dicho, la incomprensión. Estamos en un sistema adultocentrista y tal vez no entendemos a los niños. Ustedes tienen hermanos pequeños o tienen hermanos mayores y con ellos tal vez no se puedan comunicar porque no los entienden. Hagamos el intento de entenderlo, el esfuerzo de entender a los más pequeños y que los más grandes nos entiendan a nosotros. Y dentro del análisis de Alicia entendemos la búsqueda de la identidad. Número 1, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Por qué mi cuerpo cambia? ¿Por qué no me entienden cuando hablo? O peor, ¿por qué cuando me hablan no entiendo? Y dentro del texto de la novela hay una crítica muy fuerte a esta sociedad restrictiva con respecto a la rutina, con respecto al trabajo. ¿Está claro? Dentro de este texto podemos encontrar estas implicaciones sociales. Ahora sí, ¿se acuerdan? Yo les dije, ese es un proceso de diálogo. La semana pasada lo hablamos. El autor habla con el lector por medio del libro. ¿Qué nos pide el autor? ¿Qué nos está solicitando? Bueno, le pedimos a los lectores, según la interpretación, mejorar la comunicación entre adultos, niños y niñas. Importante. Si su papá y su mamá están ahí, díganle, ve mami, en Alicia dicen, comuniquémonos, hablemos entre nosotros. Y por último, la verdad que descubre Alicia, y por ende va dirigido a nosotros, a los lectores, es que sí, el mundo de los adultos puede no tener sentido, ¿sí? Pero tenemos que tener una actitud analítica, crítica, para aceptar los cambios en la adolescencia. ¿Está claro? Muy bien. Volvamos entonces. Muchas gracias al señor productor. Y estamos aquí ya, de nuevo. ¿Vieron? Tal vez cuando leyeron Alicia la primera vez, ustedes dijeron, ay, el gato, la oruga, ay, otra vez el sombrerero. O vieron la película y no la entendieron. Lo que quiero que entiendan es que el texto, la novela, el texto literario, tiene mucho más allá de solo una fábula o la historia de un gato y un sombrerero. Tiene una historia de cómo debemos entender el cambio. Ustedes que son adolescentes en este momento, entender los cambios que vienen y hablar con su familia. ¿Está bien? Muy bien. Antes de continuar, vamos a ir a la autoevaluación. Gracias, señor director. Primero que nada, hablemos de qué aprendí. ¿Qué aprendí hoy? Bueno, tal vez no aprendí la vida, cómo tiene que ser, simplemente leí una novela, pero dentro de la novela aprendí elementos importantes. Luego, ¿cómo me hizo sentir esto? ¿Cómo me siento ahora? ¿Estoy feliz? ¿Estoy triste? ¿Estoy deprimido? ¿Qué siento de estar aquí en mi casa? ¿Me hacen falta mis compañeros, mi profesor? Y por último, esto que aprendí, ¿cómo puedo ponerlo en práctica? Tal vez hoy usted diga, ay, profe, este profe sí habla, pero por lo menos hoy hablemos. Busquemos formas de comunicarnos con nuestro papá, con nuestros hermanos, comuniquémonos con el colegio. ¿Está bien? Ah, me dice el productor que ya casi terminamos, pero antes de irnos, vamos al momento ortográfico. ¿Le parece, señor director? ¿Cuándo se debe escribir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Veamos. ¿Por qué se utiliza para realizar preguntas? Porque introduce una oración en la que se indica causa o explicación. El por qué, sustantivo masculino que equivale a causa o motivo. No comprendo el porqué de tu actitud. ¿Por qué no viniste anoche?
salí temprano porque tenía clases. Y este fue nuestro momento ortográfico. ¿Vieron? ¿Recuerdan los momentos ortográficos? Durante todas las clases de español de secundaria vamos a tener esos pequeños momentos ortográficos donde hablaremos de diferentes temas. El día de hoy tocó una de las palabras o combinaciones más importantes, el porque, ¿sí? Mucha gente me ha preguntado, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Entienden? ¿Sí? Porque suenan igual. Lo importante es que recuerden cuándo es pregunta y cuándo es respuesta. Y también el porque unido con tilde, que es un sustantivo masculino. Recuerden que en las plataformas de Repetel pueden retomar estas clases y repasar los momentos ortográficos, ¿sí? ¿Ah? Michael, ¿qué quiere Michael? Sí, Michael, sí, yo sé, el desafío. Yo me acuerdo del desafío. Recuerden el desafío. Ahora cuando terminemos vamos a irnos a buscar un libro, un cuaderno y vamos a escribir el final de una novela, el final de un nuevo texto. ¿Está bien? No importa, invéntenlo, no hay problema. Lo importante es que se sientan y sean creativos, al igual que fue Lewis Carroll. ¿Quién iba a imaginar que un conejo blanco y un gato iban a volver loca a Alicia? ¿Está bien? De nuevo les recuerdo que estamos todos los lunes aquí para ustedes. Y dentro de 5 o 3 minutos nos volvemos a ver en otra clase. En la clase que sigue vamos a tratar el tema del ensayo. Y por favor, sobre todo recuerden contactar a las instituciones, a los directores. De nuevo agradecemos al Grupo Repetel por su colaboración y al Ministerio de Educación Pública y a nuestros anunciantes. Muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos la próxima semana. Gracias.